Estamos ya de regreso en el programa y como lo habíamos anunciado, estoy con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. El tema, seguimos en lo mismo. Estamos tratando de comprender qué es lo que está pasando en nuestro país, luego de que las revelaciones siempre nacen del periodismo y siempre hacen que nos decepcione más nuestra clase política. Edwin, gracias por estar con nosotros. Enrique, como siempre, muy a gusto. Eh, Muy a gusto de poder conversar entre nosotros, pero me imagino que con un entripado dentro por las cosas que están pasando en el país. Ciertamente, ¿no? Eh, yo pienso que, que todavía no hemos tocado el fondo, pero estamos bastante al fondo del pozo, del hueco, diríamos, ¿no? El, Francamente, el país está atravesando, nuestro país, por una crisis que tiene, quizá no tenga precedentes en cuanto a, diríamos, una degradación moral, ¿no? Que se ve en, bueno, lo vemos principalmente en la clase política, en los poderes del Estado, eh, pero también creo que es una crisis que vivimos todos los peruanos. Yo quisiera, Enrique, en estos minutos de conversación en nuestro programa, quisiera eh, referirme principalmente tres cosas, a tres puntos, como ensayando una posible explicación de lo que nos está sucediendo, ¿no? En primer lugar, eh, bueno, lo que estamos viendo propiamente, ¿no? De una corrupción, ¿no? De una corrupción grande, ¿no? De una corrupción que viene, por supuesto, de muy atrás en nuestro país, ¿no? A la cual se suma, ¿no? Se suma la mentira como quizá la corrupción más deleteria, la más dañina. Y finalmente, ¿no? A la eh, impunidad, ¿no? Que se ve en nuestro país, dicho de otra manera, cómo, ¿no? Van sucediéndose las cosas, como tú has dicho, la prensa va descubriendo cosas y sin embargo, ¿no? La justicia como si no existiera, tanto la Fiscalía de la Nación como el Poder Judicial, ¿no? Eh, Vemos que se suceden actos, hechos que son denunciados en la opinión pública, pero luego mayormente aquello no se traduce en unas sanciones verdaderamente ejemplares. Todo esto sin duda es preocupante porque envuelve a nuestro Perú en un manto, ¿no? de muy sombrío y que yo creo que nos desanima a todos y que también pensando en la gente más joven, qué ejemplo, qué ejemplo están teniendo para el futuro de nuestra nación. Hace unos meses estábamos conversábamos en el programa y tú tenías una posición que para muchos era políticamente incorrecta. Tú estabas a favor de la vacancia de Martín Vizcarra. Y en ese momento, el que estaba a favor de la vacancia de Martín Vizcarra era un golpista. Hoy nos hemos dado cuenta que Vizcarra es, bueno, yo no sé si decirle mitómano, pero es una persona que nos miente constantemente y lo hace de una manera escandalosa. Él quiere tapar realmente el sol con un dedo y creo que ahora muchos de sus defensores deben estar tremendamente decepcionados. Ha pasado el tiempo de aquella postura y me imagino que ahora mucha de la gente
que estaba en contra de tu posición, ahora podría estar a favor. ¿Cómo te hace sentir eso? Mira, no, ¿cómo me hace sentir? Bueno, no, no tengo ningún sentido triunfalista, ninguna sensación triunfalista, porque puedo decir que lamentablemente tenía Tienes la razón, razón, tenía claro. razón, ¿no? Ese Es decir, es el es gran que, es problema. que, es que, Enrique, uno difícilmente se equivoca cuando va a los principios en cualquier tema, en cualquier asunto. Y, y bueno, el tema moral, ¿no? No puede ser soslayado en ningún campo de la acción humana, tanto personal como institucional. Yo sostenía que el presidente Vizcarra debía ser vacado, ¿no? Todavía en la primera oportunidad, cuando fueron descubiertas aquellas mentiras que fraguaba en Palacio de Gobierno con su personal más cercano, con su entorno más cercano. Y te decía que esas mentiras, ¿no? Como tales, ya eran actos de corrupción que señalaban una incapacidad moral, porque era mentirle a todo el país, fraguar un plan de engaño, ¿no? Y esto cuando todavía no fue vacado posteriormente, ¿verdad? Cuando aparecieron todos los temas que, que se supone eran anteriores, cuando era presidente regional de Tacna, ¿verdad? Gobernador regional de Moquegua, perdón, gobernador regional. Entonces, bueno, fue ahí cuando se hicieron públicas ¿verdad? Las declaraciones de los colaboradores eficaces, cuando se vio que era innegable la corrupción que había existido, ¿no? Y entonces, pues bueno, se procedió a la vacancia en un segundo intento, pero ya la primera vez, ante la mentira que estaba fraguando, ¿no? En Palacio de Gobierno y todo lo que fue alrededor de este señor Richard Cisneros, ¿no? Yo sostenía que el país no podía seguir adelante, no podía sostenerse sobre el fango de la inmoralidad, ¿no? Sobre esas arenas movedizas. Y bueno, fijémonos que ahora, ¿no? Ahora la situación es bastante clara. Creo que todo el Perú se ha dado cuenta de que este señor verdaderamente no es capaz moralmente de ni siquiera de dirigirse a sí mismo como persona, porque una persona que miente, 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 bueno, pues eh, eh, sí denota verdaderamente una inmoralidad personal muy grande, ¿no? Ya no sé si eso corresponde a la mitomanía, que es como una enfermedad, pero en cualquier caso es una gran inmoralidad. Y para terminar con esta respuesta, Enrique, muchos sostenían que no se debía vacar a Vizcarra pensando en el bien de la nación, pensando en la pandemia, y que el 29 de julio debía ser eh, denunciado y que debía entrar a la cárcel prácticamente, porque todo el mundo sostenía su culpabilidad, era innegable. Mira, ya son 3 o 4 meses desde que ocurrió, 3 meses desde que fue vacado, y el señor no solamente no han continuado las investigaciones, no ha sido denunciado y es más, es candidato al Congreso de la República. O sea, a eso me refería cuando hace un momento sostenía que la impunidad, la falta de justicia en nuestro Perú es enervante, indigna como campea eh, la, la, el delito, campea la corrupción, campea la mentira y no se hace nada. Y además el señor puede acceder al Congreso de la República. ¿No? Y bueno, ¿y dónde estarán aquellos que efectivamente decían que no, el 29 de julio, que se le investigue y que se le denuncie? ¿No?
Estamos Hay, el asunto es que las, las figuras emblemáticas de la mayoría del pueblo peruano, porque recordemos que él tenía una popularidad que rondaba el 80% y que eso no lo ha tenido ningún presidente. Que cuando él se va había mucha gente que creía en él. Luego la segunda persona, tal vez más admirada o defendida, era Pilar Massetti, a quien se le miraba como una persona que estaba haciendo las cosas bien, aunque los resultados no la acompañaban. Eh, y ahora vemos los comportamientos que han tenido. Es la ausencia de liderazgo, la ausencia de políticos que puedan realmente comportarse de una manera digna se hace cada vez más evidente. Ah, ¿qué opinas tú del, por y ejemplo, que Massetti? no, las dos personas de las que has hablado, el señor Vizcarra y la señora Massetti, ¿no? Si tenían el primero una alta popularidad y la segunda, pues, se ha ido hace 48 horas. Estaba llorando, derramando lágrimas de emoción en la juramentación de su sucesor, recibiendo un aplauso interminable de los asistentes a esa ceremonia. ¿Por qué la prensa? Porque los políticos, el mismo presidente, lamentaba su renuncia, ¿no? Porque había desarrollado una gran labor. Enrique, yo quisiera partir de eso. Gran labor, tú acabas de decir que no habían resultados. ¿Quién encumbró a Massetti? Los mismos que encumbraron a Vizcarra. ¿Quiénes son los medios de comunicación? Que son lamentablemente los que dirigen la opinión ya no pública, sino mediática. Entonces, no podemos extrañarnos bueno, se hayan alcanzado esas cimas de popularidad, ¿no? Y que viéndolo ahora, tú dices, la señora Massetti, ¿no? Ha sido incapaz durante meses, primero en el comando COVID, después en el Ministerio de Salud, en ambos gobiernos, de tener una gestión eficaz. Ni siquiera han sincerado el número de fallecidos. Y eso era increíble, ¿no? O sea, era increíble la defensa acérrima a Massetti, viendo que no tenía absolutamente ningún resultado. Aquí Así vemos es. las consecuencias. Y más La allá de falta, esto, hay una cuestión compleja en todo esto, porque el asunto no solamente está encaminado a esto no es una isla. Como tú decías, es una gran decepción en el Perú, se ve injusticia, se ven muchas cosas, y además estamos en un proceso electoral. Y en este proceso electoral empiezan a generarse algunas cosas que nos hacen ver que no aprendemos mucho. Por ejemplo, empieza a crecer la figura del escano, y la gente empieza a hablar del escano y lo ve como una alternativa para presidente y se olvida, por ejemplo, que meses atrás estuvo metido en un escándalo por acoso sexual. efectivamente, Y la claro, gente no tiene ningún reparo, por ejemplo, en votar por él, ¿no? Entonces, lo mismo pasó con Toledo cuando dijeron que no reconocía a su hija, que bebía mucho, que consumía drogas, que andaba con prostitutas, y la gente no hizo caso y ya vemos lo que pasó. No hizo caso cuando se hablaba de Ollanta Humala, de Madre Mía, de los grandes problemas que él afrontaba por cuestión de violación de derechos humanos cuando era militar. Y la gente votó por Alan García pese a su primer gobierno. ¿Qué está pasando? ¿Por qué crees que los electores olvidamos tan rápidamente o decidimos votar por personas que inclusive tienen malos antecedentes? sí, lamentablemente, yo creo que es un tema cultural, Enrique. Es la gran falta de educación, de cultura, de la mayor, de,
del grueso de la población peruana, ¿no? Mira, eh, no hay otra razón porque es tan evidente, tan grueso lo que nos está sucediendo, que tú dices, bueno, ¿cómo es posible que sigan engañando a la inmensa mayoría de peruanos? Eh, eh, Toledo, porque lo peor es que hayan corruptos que predican la no corrupción y que quieren hacer de su gobierno una bandera contra la corrupción. En el caso de Toledo, ¿te acuerdas? ¿No? Vamos a hablar solamente de este siglo, 2001. El señor Toledo, la frase famosa, caiga quien caiga, ¿no? Y él se robó, dicen, 30 millones de dólares y en este momento la justicia ya no hace nada por traerlo. El tema está parado, ¿no? Luego, el señor Ollanta Humala, a quien tú has dicho, a quien has mencionado, con lo de Madre Mía, se sabía. Y también era un adalid contra la corrupción. Y fíjate, recibió también varios millones de dólares de Odebrecht, de los cuales pues nadie sabe, no se sabe si siquiera los usó para su campaña, sino simplemente para su propio beneficio personal y otras cosas más, ¿no? Luego, Pedro Pablo Kuczynski, lo mismo, en el sentido de que, bueno, pues sí, eh, combatía la corrupción, pero se le encuentran muchas cosas. Y finalmente, este señor que ya ha colmado, creo yo, todo el cinismo, este señor Vizcarra, que, que pues desde que entró al gobierno, ¿no? Lo que hizo fue empezar a hablar día y noche de la corrupción, que él era una persona que iba a acabar con la corrupción y declaró corruptos a todo el mundo, empezando por el Congreso, empezando por todos, ¿no? Y ahora diríamos, él es efectivamente una persona corrupta y, y, y bueno, vemos que tiene un cinismo y sigue mintiéndole al país y bueno, tenemos los casos patentes, ¿no? De Odebrecht, de los temas como presidente regional de Moquegua, los temas actuales. Es decir, este señor, ¿no? Hizo lo que quiso con el Congreso, lo clausuró, ¿no? Y todo siempre con el tema de la corrupción, todo. Y sin embargo, es el que tenía controlados a la Fiscalía de la Nación, a la Junta Nacional de Justicia, a los medios de comunicación y a tantas otras instituciones que, bueno, por eso ha podido gobernar en base a la mentira. Y ahora se descubre todo. Entonces, yo termino, Enrique, con el tema de la justicia. Qué pena da que en nuestro país no, no haya, ¿no?, verdadera justicia. Es porque yo creo que en el fondo, contra la corrupción, ¿qué tiene que haber? Justicia y luego ir construyendo en base a ese ejercicio de la justicia una, eh, mm, una cultura de nuestro pueblo, una cultura. Y entonces se erradicará la mentira, se erradicará la corrupción cuando hagamos eso, pero sí, como vemos, pues se miente de una manera. Fíjate, hablábamos de esta señora Massetti, todavía podríamos, entre comillas, tolerar que se haya vacunado porque le dio miedo, pero ayer en la mañana, lunes, ella estaba sosteniendo que no se había vacunado Claro. y Y salió asistió a al decir Congreso en de una eso, conferencia de prensa que sería la última. la última, porque el capitán del barco tenía que salir el último. Sí, Y pues. sin embargo, en la tarde debe reconocerlo porque ya se estaba por hacer público. Entonces, ¿cómo es posible que
convivamos, ¿no?, con este nivel de mentiras. La mentira, por supuesto, es para mí en la corrupción monetaria, la corrupción, esto por supuesto que es que, que- que hay que castigarla y es muy dañina. Pero, ojo, la mentira en todas sus formas, la mentira lo que hace es matar la confianza. Y es lo que nos está pasando en este momento a los peruanos, que ya no confiamos. Perfecto. Es decir, y eso es destruir la base de una nación, la confianza. No confiamos, como escuchaba yo anoche en la televisión, pues no confiamos prácticamente ya en nadie. Correcto. Entonces, ¿puede construir algo a base de no confiar en nadie? Difícil, ¿verdad? Edwin, te agradezco muchísimo, ha sido muy amable. Y Una, para terminar, Enrique, solo decir que quizá todo esto nos está ocurriendo, ¿no? Quizá estemos yendo tan al fondo del hueco para, desde ese mismo fondo, iniciar la verdadera reconstrucción moral y cultural de nuestro país. Porque a veces, si no se llega al fondo, lo que se aplican son solamente remedios pasajeros que no curan de raíz la enfermedad. claro, y tenemos recaídas y recaídas como en los últimos gobiernos. Gracias, Edwin. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Hoy día nos reencontramos mañana en un nuevo video.